Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, David Borg y Dave Smith, y es un placer y un privilegio y un honor estar con ustedes el día de hoy. Yo quiero continuar leyendo donde nos quedamos en la previa programación. Yo les dije, y yo lo afirmo, que Israel no ha molestado a nadie. Y usted dice, bueno, pero están peleando hoy, etcétera, etcétera. Si la gente está lanzándole bombas y misiles a su patio, a su casa, a su pueblo, yo sospecho que usted trataría de defenderse, ¿no? Realmente cada vez que Israel ha tenido que defenderse en contra de los palestinos o los que estén allí, Egipto, lo que sea, es precisamente por esto. Estas personas están tratando de destruirla y ella está tratando de defenderse. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué Israel es odiada? Como dije y reitero, ella no le ha hecho nada a nadie. Ella no le ha declarado guerra a nadie. Esta nación solamente ha tratado de defender lo suyo y lo que le pertenece. Es todo lo que ha tratado de hacer. Entonces, ¿por qué el odio hacia ese pueblo? ¿Pueden responder esa pregunta? Creo que lo sabemos porque son el pueblo de Dios y la heredad de Dios. Realmente así es de simple. Mucho más se puede decir acerca de eso, pero... Voy a tratar con eso un momento, Dave. Estás en lo cierto en lo que estás diciendo, correctamente. Pero evidentemente estas personas no creen eso. No creen que son pueblo de Dios, ¿correcto? Bueno, eso es cierto, pero hay cosas que suceden en el mundo espiritual. Es algo espiritual, que ni siquiera saben por qué los aborrecen, pero es una situación espiritual. Hay una animosidad ahí. Es algo que ya está en ellos. Comienza nuevamente en Génesis capítulo 3. La enemistad, Sí. el odio, la guerra que se encuentra ahí, y quieren destruirlos por quien ellos son. Nos dieron al Mesías, nos dieron la palabra de Dios, y evangelizar al mundo fue el próximo paso. Bueno, hay muchas personas que no me gustan, ¿verdad? Pero no los voy a tratar de matar. Uno trata de coexistir con ellos la mayoría de las veces. Claro. Pero esta enemistad es diferente. La única manera de tener paz es destruir a Israel, eliminarnos de la faz de la tierra. Eso no va a traer paz. Bueno, para ellos esa es la definición de paz. Piensan, pero eso no va a Sí. traer paz. No. El Salmo Absolutamente 120 no. dice, yo soy pacífico, mas ellos me hacen guerra, dando una indicación de a lo que se está enfrentando Israel desde un punto de vista bíblico. El Salmo 83 dice que los que te aborrecen, y ahí se está refiriendo a Dios, los que aborrecen a Dios han alzado cabeza contra tu pueblo, han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Literalmente quieren erradicar a la nación de Israel. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque aborrecen a Dios. Esa enemistad es tan profunda y tan amplia que están sujetos a los poderes demoníacos que aborrecen a Dios y quieren hacer lo mejor que puedan para poder eliminar a la simiente de Dios que es amada por Él. Sospecho que si estuviese en una habitación con los líderes palestinos o en cualquiera del mundo musulmán y les pregunta por qué odian a Israel, yo sospecho que no contestarían. Generacionalmente a ellos se les ha enseñado por su fundamento religioso Pero del Islam. volviendo a qué ha hecho Israel, nada en contra Bueno, de ellos. una vez más, el Corán y los hadís, que son los dichos y las tradiciones de Mahoma, los taskfers, los comentarios de la vida de Mahoma, incluyendo Avine Shach's bibliografía de la vida de Mahoma, todo da suficiente evidencia para los que quieren leer esos documentos del por qué los musulmanes pueden justificar su odio contra los judíos, la crítica de los judíos que son cerdos y simios, así como se les refiere en el Corán. Son personas que han desobedecido a Dios y son dignos de este castigo. Antes de que muriera Mahoma, él limpió virtualmente a Arabia Saudita como lo conocemos el día de hoy de musulmanes, o de judíos. Y ese ha sido el modo de operaciones para muchos, históricamente hablando, que siguen algunos elementos de la religión del Islam.
Así que es un odio generacional número uno. Y su escatología, sus profecías de los eventos finales enseñan con respecto a los eventos de los tiempos finales, hermano Swagger, que Isa y Jesús, dependiendo si usted es sunita o chiita, hablando de la división del Islam, hubo una división creando dos facciones. Y eso tenía que ver con los que iban a dirigir a los musulmanes. Pero hay que tener una razón en lo que se hace. Si yo voy a odiarte, tengo que tener una razón. Bueno, son culpados por todos los problemas del mundo. Por eso es que Hitler tuvo tanto éxito con Alemania, porque culpó a los judíos por todas las razones de que ellos estaban Bueno, pero eso es sufriendo en absurdo. Alemania. Eso es absurdo. Pero la gente, siendo engañada, aceptó eso y lo recibió. Bueno, podemos ver eso entre los cristianos en general. Estamos siendo culpados por muchos de los problemas del mundo. Oh, sí. Podemos hacer esta pregunta: ¿por qué los poderes, por qué aborrecen a los cristianos? No aborrecen a los musulmanes, no aborrecen a los que siguen a Confucio, no aborrecen a los mormones, a los testigos de Jehová, pero aborrecen a los cristianos. Bueno. ¿Por qué es eso? Yo he dicho, y lo voy a reiterar, las personas en esta nación americana, que alegadamente debe de ser una nación cristiana, que no lo es, pero alega serlo, ellos odian a Jesucristo mucho más de lo que odian a Mahoma, a pesar del hecho que Así es, 3,000 así es. personas murieron cuando Correcto. aviones volaron. Eso. Exacto, solamente en fue un incidente. sí. Exacto. Pero hay más personas que odian a Jesucristo y Él no le ha hecho nada a nadie. Simplemente es. ser bueno. Hemos visto un cambio generacional en cómo América Exacto. piensa. Voy a dar una lección histórica, pero cuando Robert Owen en 1813 vino, era un galés, vino a los Estados Unidos, era un ateo. Él fue el que creó la idea de lo que llamamos el día de hoy ciencias sociales, es el que lo presentó. Y lo hizo tratando de desarrollar un experimento para eliminar a Dios de nuestra nación, porque él era un ateo y aborrecía a Dios. Un poco más adelante, él de hecho dejó este país y regresó a Europa. De hecho, comenzó un sistema escolar en Prusia. Interesantemente, Horace Mann, considerado el padre de la educación en este país, fue a Prusia y atestiguó lo que Robert Owen estaba enseñando en sus escuelas allá. Y lo tomó y lo trajo de vuelta a los Estados Unidos, y la meta era eliminar y remover al cristianismo de el sistema educativo para crear esta educación obligatoria, para que las escuelas fueran adoctrinadas por programas del gobierno, forzando a los niños a ir a las escuelas del gobierno y ser adoctrinados, todos con el fundamento de que Robert Owen fue uno de los primeros fundadores del concepto del socialismo moderno. De hecho, así lo conocen a él como el socialista moderno. Este es nuestro sistema educativo en Estados Unidos. Los dos hermanos aquí han trabajado en el área de educación en el instituto y en la academia. Probablemente conocen de lo que estoy hablando. Pero cuando uno estudia los fundamentos de la educación moderna, podrá ver, hermano Swagger, el alejamiento de Dios en contraste a lo que tuvimos en el fundamento de la nación, cuando los puritanos llegaron su meta de crear y de traer libertad religiosa, libertad a la nación, todo basado bajo el entendimiento de que los derechos eran dados por Dios, los derechos eran de parte de Dios y que el gobierno debía proteger, no quitar, Proteger ni esos convertirse en el derechos. que los daría, sino proteger lo que ya se había entendido como Sí. derechos y libertades. Así es. Pero el día de hoy, así como en el mundo musulmán, me di cuenta y, mire, tuvimos un debate, creo que fue hace 15 o 18 años, aquí en nuestro escenario en el Centro Familiar de Adoración. Solamente fue por la radio, no teníamos la cadena, pero unos imanes musulmanes vinieron, dos diferentes grupos, y recuerdo que traté de saludar a uno para presentarme con uno de los imanes, uno muy bien conocido en la Universidad de LSU, saludarlo, y volteó a ver a mi mano, me vio a mí y me dijo: ¿es judío usted? Y no quiso tomarme la mano. Así que responde eso a la situación de que hay animosidad contra... Y después la sorpresa más grande fue cuando me senté delante de él y él se agitó y él dijo: ¿qué está haciendo él aquí? Y usted le dijo: él es con el que usted va a debatir. Y él se agitó. Recuerda que se enojó. Él dijo: ¿por qué él? ¿Por qué él? Bueno, ¿quién es él? Y usted le dijo: bueno, él es el que va a hablar a nuestro favor. Pero hay un odio religioso contra las cosas de Dios. Y digo religioso porque los ateos lo hacen y también Así es. otras religiones contra el Dios viviente y Es su la Hijo razón Jesucristo. de ese odio. Es en contra de Correcto. Dios. Porque aborrecen a Dios. Por eso es que el Salmo 83 lo dice: los que te aborrecen alzan cabeza, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Una vez más, ¿por qué odian a Dios?
Porque el hombre quiere gobernar y reinar al hombre y, seamos honestos, estamos trabajando con los poderes de las tinieblas. Hay espíritus demoníacos, poderes de demonios que están ayudando y fortaleciendo a los hombres para pensar como ellos piensan. Ellos están siendo forzados, tergiversados a través de sus mentes corruptas para seguir esas inspiraciones demoníacas para hacer la voluntad del diablo. Miren, yo no lo digo con alguna falta de respeto en cuanto a la presidencia de este país, y yo creo que tenemos la forma de gobierno más grande del mundo, pero la administración presente, yo creo que ellos están siendo dirigidos diabólicamente por los poderes de las tinieblas que están causando que ellos se muevan hacia el socialismo y el comunismo. Aborrecimiento contra Israel muy bien reconocido por algunos de estos representantes jóvenes en nuestro mismo Congreso, negando la historia de nuestro país, tratando de cambiar la historia, diciendo que no son nada más que un montón de esclavistas que fundaron a nuestra nación y que la revolución fue peleada para mantener a la esclavitud en su lugar. Este es el odio contra Dios y está siendo presentado en el campo político. Me parece que el odio manifestado hacia Donald Trump Es otra indicación. fueron los poderes de las tinieblas. Yo nunca he visto un odio No. así. Nunca lo he visto, nunca lo había escuchado realmente. Tal vez en Alemania Sí. era de esa manera, pero yo temí por la vida de este hombre. Yo pensaba que lo iban a matar, lo odiaban tanto. Y una vez más, ¿por qué? Y yo creo que mucho de esto es que él hablaba favorablemente del cristianismo y también de Israel. Sabe, su madre vino de esa área llamada las Islas Hébridas. Ella vino antes de ese gran avivamiento que sucedió en las Islas Hébridas, y eso fue en 1949-1950, pero creció en un hogar cristiano, amaba a Dios, estaba al tanto del gran avivamiento que sucedió 100 años antes de ese tiempo, en el que muchos en las Islas Hébridas fueron salvos y tocados por el poder de Dios como nunca antes, y hubo otro grande avivamiento ¿Y que siguió piensas después. que eso impactó? Creo que hubo una influencia del Señor en su vida. Sé que tenemos que Sí, irnos a la tenemos pausa. que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Estamos de vuelta. Vamos a leer el versículo 13 una vez más, por favor. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Te voy a detener aquí un momento. Esto aquí no está hablando de el reino o el rey terrenal de Persia. Está hablando de un ángel caído que hizo todo lo posible para que los líderes de Persia vayan en una dirección específica. Pero el Espíritu Santo no quería eso. Léelo una vez más, por favor. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y yo quedé ahí con los reyes de Persia. El príncipe del reino de Persia se refiere a un ángel malo designado por Satanás para controlar el gobierno de Persia, que de hecho fue hecho sin el conocimiento de su rey terrenal. Este pasaje parece revelar que Satanás coloca agentes a cargo de cada nación, ángeles caídos. Y así esto puede explicar el odio nacional y movimientos nacionales que se llevan a cabo en los distintos países. De la misma manera, Dios tiene sus ángeles angelicales operando en oposición a los de Satanás. El conflicto de Efesios capítulo 6 y la batalla de Apocalipsis capítulo 2 se armoniza con esta suposición. Yo personalmente creo que Dios quería que el gobierno de Persia fuese tomado por Alejandro el Grande, lo que sucedió, pero Satanás no quería eso. Él quería a otra persona. Entonces creemos que cada nación tiene a un ángel caído que está tratando de influirlo Yo en el creo ámbito de eso, las tinieblas, sí. ¿verdad? Permítame hacer esta pregunta. ¿Cree usted que lo que sucede en la tierra en cuanto a todo lo negativo, la pecaminosidad, la rebelión contra Dios, será que eso empodera a estos espíritus demoníacos, a estas Me potestades? parece que sí. Y también por otro lado, si tenemos a un pueblo que está viviendo vidas justas, que está orando y buscando a Dios, que eso empodera a los ángeles Sí. buenos, ¿será eso una buena? ¿Cree Me que eso parece- tiene me en parece que 2 de sí. Tesalonicenses? Tenemos la respuesta. Permítame buscarlo aquí. Yo realmente creo que sí,
que precisamente como lo acabas de mencionar. Porque las potestades de las tinieblas, ellos se empoderan por el pecado mire, y la y como pecaminosidad. dijimos en una previa programación, yo creo que ahora mismo, en este momento en el que esto está sucediendo en el Sí, mundo así es. espiritual, que poderosos ángeles caídos están tratando de poner a sus personas en el trono, podemos Sí, decir, de esta nación. Y tenemos que orar para que Dios envíe a quien Él tenga que enviar para que pueda combatir esto. bueno, solo quería decir que la iglesia es un obstáculo. Podemos ver en 2 de Tesalonicenses, ya lo hemos leído mucho en el capítulo Aquel 2, que sea versículo leído, 7, sí. porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y después habrá un lugar claro para que el enemigo haga su voluntad y la iniquidad y perversidad será peor, aún más de lo que es hoy. Pensemos en esto, tan malas como son las cosas en muchos de los aspectos, si nos fijamos en otras naciones del mundo, cuán peor ellos están bajo esos liderazgos demoníacos donde la palabra de Dios no se expone ni se presenta en lo absoluto o solo un poco, en contraste a los Estados Unidos. Estamos en una batalla, es una batalla espiritual y tenemos que tomar esto espiritualmente. Por eso es que Efesios 6. Usted menciona en sus notas que es muy importante que entendamos la jerarquía de estos gobernadores de las tinieblas de este siglo, de estas huestes espirituales contra los que luchamos. Nosotros no podemos ganarle a ellos con armas físicas, sino con la oración. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. Donde hay muy pocos creyentes, allí es donde Satanás vence. Así es, No sí. toma ventaja y su ángel dice que él avanza para destruir a esa nación y llevarlos a un caos, destrucción. Eso es lo que él está buscando, porque no hay suficiente luz en esa nación. Sí. Y desafortunadamente estamos viendo ese Así cambio es, en nuestro así nacimiento. es. Entonces, esto no es un asunto político. Esto Es un no tema es un espiritual. asunto Es un problema económico. espiritual. Sí, Se está es, manifestando políticamente. esas áreas se mencionan. Es un área de Sí, justicia social. Toda correcto. la terminología que escuchamos solo es una fachada de lo que estamos hablando. Correcto. La batalla Todo espiritual demoníaco. que está tomando lugar en esta nación. Apenas hace unos días leí una estadística muy quebrantadora de un estudio que se acaba de conducir, muy detallado. Yo vi la manera de cómo se condujo el estudio estadísticamente y está muy bien hecho en cuanto a cómo ellos lo formaron, pero de los millennials que representan a la generación más joven de las edades de 34 De hasta 18 los a 18, 40, sí, algo bueno, así. una generación más joven. De ese grupo, hermano Swagger, más del 40% o no creen en Dios en lo absoluto o no les importa Dios. El ¿Cuál grupo 40% es de los este? millennials de 18 a 35 años, algo así. Bien. Ellos o no creen, o son ateos, o no creen en Dios, o no les importa Dios. Pero eso debilita a la Eso, nación. ese es el punto que estamos Claro que diciendo, sí. que cuando ese número de personas Correcto. son susceptibles a el socialismo y a la justicia social, Sí. como Dave Smith lo Amén. acaba de mencionar, la idea de que vamos a hacer que el hombre le ayude al hombre y vamos a promover a organizaciones que claramente son malas como Black Lives Matter y todo ese tipo de organizaciones marxistas que quieren destruir el capitalismo y las libertades de esta nación. Todo esto es el peligro en el que estamos y los cristianos, creo que usted mencionó en uno de los otros programas que los cristianos ahora son vistos como la causa de todos los problemas de este país. Todo con el creyente es Sí. espiritual. Tenemos que verlo correctamente. No es económico, financiero, no es político. Sí. Todo en la vida del Hijo de Dios es espiritual. Y eso quiere decir que todo lo que se hace en realidad es espiritual, no importa quién lo haga. Yo realmente creo que hay ángeles caídos que están promoviendo ciertos individuos en esta nación americana para, para que se tome una dirección opuesta a la Biblia, para quemarla como lo hicieron meses atrás. Sí, Y realmente es una guerra que está sucediendo actualmente con ángeles caídos y ángeles justos. Eso es lo que creo. ¿Y por qué no? Si está así aquí, en esta palabra, y así es, yo creo que el Señor quería que Alejandro el Magno tomase control. Ahora, eso no quiere decir que Alejandro el Magno era de Dios y que... No, No, de todo ninguna menos manera. eso. Pero era lo que Dios quería. Dios conoce toda la situación del principio al fin.
Y, y era, yo creo, deseable por el Señor que Alejandro el Magno tuviese el control. Pero un ángel caído le ayudó. Y tal vez usted diga eso es extraño. Un ángel caído tratando de mantener un gobierno en el poder que tiene actualmente y otro ángel caído viniendo en Así contra es. de ellos. Satanás se opone a sí mismo muchas Así veces. es, sí. Y eso es lo que lo hace un desastre, Exactamente. francamente. Él se opone a sí mismo. Pero nosotros decimos aquí que Dios envió a un ángel justo, Miguel, para ayudar a Gabriel y para vencer esta situación. Y eso es algo un poco sorprendente, pero así sucedió. Tomó 21 días, 3 semanas para que ellos lo hicieran. Así es. Así que aunque hubo una oración y para recibir la respuesta que Daniel estaba buscando, tomó todo ese tiempo y a Daniel se le dijo que tomó 21 días. Pero aquí está la respuesta que has estado pidiendo, así que no debemos estar faltos en la oración porque no escuchamos Amén. del Señor. En el momento que pedimos podemos tener la seguridad de que todo lo que pedimos, como diría Juan en capítulo 5 de su primera epístola, que Dios lo escucha. El príncipe Sí. del reino de Persia no es un rey terrenal, lo que vemos aquí en el versículo Correcto. 13. Él es un ángel del poder de las tinieblas y Dios quiere que ciertas cosas sucedan. Gabriel está allí para tratar de asegurarse de que sucedan y tiene que llamar a Miguel, quien es el único arcángel citado en la Biblia. Uno de los principales vino a ayudarme y estuve allí con los reyes de Persia y esos reyes es plural. Así que este conflicto sucedió durante un periodo de tiempo. Pongámonos a pensar por un momento. La gente que nos está escuchando, que proclaman ser cristianos, ellos piensan que estamos hablando de un cuento. La mayoría piensa eso, sí. Tristemente. Pero esto es vida o muerte. Así es. Este es el cielo y el infierno. Una destrucción nacional. El en la mayoría de príncipe los del casos. reino de Persia se refiere a un ángel malo, designado por Satanás para controlar el gobierno de Persia, que por supuesto se hizo sin el conocimiento de su rey terrenal. Este pasaje parece revelar que Satanás coloca un agente a cargo de cada nación y ese agente es un ángel caído. Por lo tanto, esto puede explicar el odio nacional y movimientos nacionales. Estábamos haciendo la pregunta momentos atrás, ¿por qué ese odio? ¿Por qué ese odio? Los demonios junto a los ángeles caídos están detrás de ello. Si es un odio realmente detrás de todo ello. Similarmente, Dios tiene sus ángeles angelicales operando en oposición a Satanás. Y bueno, no quiero continuar ahora mismo porque ya no tenemos tiempo. Gracias a todos por estar con nosotros hoy y esperamos que hayamos entregado algo que haya abierto estos versículos para su vida, que son una gran realidad, damas y caballeros. Sucedió todo esto, está hablando de 600 años en el futuro desde el tiempo de Daniel. Bueno, cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.